para una cultura de la integración. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Antes, cuando todavía no había nada, solo existía el silencio. Entonces llegó Big Bang, la música del universo. Big Bang, la diferencia entre estar vivo y existir. Big Bang, con Marcelo Figueras, el teatro de la mente. Muy buenas noches a todos y a todas. Arranco de esta manera poco habitual, porque ha sido un día poco habitual. No anuncié el programa como suelo hacer todos los días a las tardes, noches, porque me tocaba hoy a la tarde, como quizás alguno o alguna recuerde de la semana pasada, formar parte de la presentación de el libro de fotos de Eduardo Martí sobre nuestro querido Luis Alberto Spinetta, esta maravilla que tienen aquí. Entonces, bueno, me dejé llevar por esa maroma, por ese viento, digo, que terminó siendo algo muy bello, muy entrañable. Pero bueno, acá estamos de cualquier manera, retomando un poco esta locura que vengo haciendo desde hace 2 semanas, a través del Eternauta, de la obra del Eternauta de Héctor Germano Estergel, entender un poco mejor de dónde viene nuestra literatura y de dónde venimos nosotros, porque finalmente cualquier reflexión sobre la literatura argentina no deja de ser esencialmente una reflexión sobre nosotros mismos, sobre cómo llegamos acá y por qué estamos acá. Así que retomo un poco esto. Ustedes sepan disculpar esta obsesión que me viene arrastrando desde hace algunas semanas, pero no puedo largarla, porque más leo y más pienso, más sentidos encuentro, más significados encuentro, y quiero creer que si a mí me entusiasma, debe haber alguien del otro lado. Espero que haya alguien del otro lado al que le pase más o menos lo mismo que yo. Así que retomamos la reflexión sobre el Eternauta y la literatura argentina formalmente a partir de ahora. Para gran parte de los narradores argentinos del siglo XIX, la escritura era, ante todo, básicamente, una herramienta para hacer política. Y no una herramienta menor, sino una esencial, poderosa, muy poderosa, a la hora de crear realidad. Sarmiento, por ejemplo, arranca a escribir Facundo en Chile, donde está exiliado, porque se enteró de que pronto iba a llegar un emisario de Rosas a Chile y quiere mearle el territorio como los gatos. Su deseo es predisponer a la opinión pública chilena, indisponerla más bien, para que no se trague el relato rosista. José Hernández, por su lado, arranca a escribir Martín Fierro siendo un fugitivo, porque Sarmiento lo había sancionado como forajido político, estaba formalmente proscripto, y la ley lo está buscando para meterlo preso. Paradójicamente, José Hernández crea Martín Fierro escondido en el Gran Hotel Argentino, que quedaba a fines del siglo XIX a pasos de la Casa Rosada, que en ese momento ocupaba a Sarmiento como presidente. Tomar la pluma, entonces, literalmente, significaba, pues, participar de manera voluntaria del quilombo de lo real.
meterte en ese barro. Escribir significaba eso, significaba participar en la vida social y política del país poniendo el cuerpo. Pero por supuesto, precisamente porque esto era así, no morían ahí las demandas que la acción presentaba a los escritores de aquella época. Para sustentar sus palabras, tanto José Hernández como Sarmiento se vieron impulsados, por no decir forzados, a vestir uniforme y postergar la pluma por las armas. En algún momento, ambos, los dos, Hernández, Sarmiento, que eran adversarios políticos, militaron, literalmente, en el bando de Justo José de Urquiza. Más tarde, Hernández defendió al Partido Federal de los ataques de Sarmiento, ahora ya estaban claramente en dos bandos enfrentados. Esto le valió a Hernández el exilio en Brasil, después el salto a Uruguay y finalmente el regreso clandestino a la Argentina, escondiéndose en el Gran Hotel, ¿no? Y a pasos de la Casa Rosada. O sea, a partir de estas dos experiencias vitales, cuando no estaban defendiendo sus ideas con la palabra, lo estaban haciendo con la espada. Pero una vez que se impusieron, prácticamente abandonaron la escritura. José Hernández no produce otra obra literaria en términos estrictos, más allá de las dos partes del Martín Fierro, que había publicado entre 1872 y 1879. En lo que hace a Sarmiento, cuando llega a la Rosada, cuando es elegido presidente, abandona su ya célebre pluma. El detalle no es nimio a la hora de valorar la influencia de los escritores durante esa era. El mejor escritor argentino del siglo XIX, dice Ricardo Piglia, llegó a presidente de la República. Tan claro es el corte que Sarmiento se ve conminado a efectuar entre el escritor y el presidente, que ni siquiera puede pronunciar el discurso inaugural que él mismo había escrito. Según cuenta Manuel Gálvez en la biografía que le dedicó, el discurso que Sarmiento escribió de puño y letra, que bocetó, fue rechazado por sus ministros. Lo que terminó leyendo en la ocasión de su inauguración, o sea, lo que fue formalmente su discurso inaugural como presidente, fue lo que había escrito y puesto en su boca Nicolás Avellaneda. Es decir, al mismo tiempo que se consagró como político, llegó a lo más alto, a ser presidente, Sarmiento perdió su voz. Consolidada la nación, los escritores argentinos se desprendieron del uniforme y de la espada para consagrarse a su métier específico. Eugenio Cambaceres, por ejemplo, renuncia a su banca de diputado en 1876 para dedicarse a escribir primero Sin Rumbo, que es de 1885, y después En la Sangre, que es del 87. Novelas realistas, de las primeras novelas propiamente dichas de la República Argentina, que lidiaban con una movilidad social que impresionaba como inalterable, ¿no? Parte de la tragedia era eso, la gente que aspiraba a otra cosa en la vida y que se daba cuenta de que era imposible salir de la casta social que la vida te había encajado, por decirlo de alguna manera. Pero la mayoría de los escritores de fines del siglo XIX tendieron a escribir para acomodarse al molde que Sarmiento no había practicado, pero sí preconizado, pero sí predicado. Esto es, imitar los modos de la literatura francesa, que por entonces era considerada la mejor del mundo. La literatura mundial era la literatura francesa. Pero no estamos hablando de la literatura francesa popular, no estamos hablando de Alejandro Dumas, no estamos hablando de Balzac, no estamos hablando de Sue, autores popularísimos pero que carecían de prestigio en la academia, sino
del modelo que había impuesto aquel que, otra vez según Piglia, era el mejor escritor de la lengua francesa del momento, así como Sarmiento era el mejor escritor del momento de la lengua argentina. Estamos hablando de Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary, entre otras. Los temas de los relatos literarios que se publicaban en aquel momento eran locales, pero el tratamiento era importado, como si intentasen acomodarse a la prescripción que había formulado Echeverría. Hay que tener un ojo puesto en la inteligencia francesa y el otro ojo clavado en las entrañas de la patria. Eso decía. En términos generales, una vez que el bando unitario triunfó políticamente, los narradores dejaron de pensar tanto en la política, en incidir sobre la realidad, y se dedicaron a la escritura como práctica burguesa y privilegio de clase. Un quehacer ahora esencialmente improductivo. Era gente que no necesitaba ganarse la vida porque ya la tenía resuelta, en tanto herederos de la casta triunfadora o en tanto socios del esquema de poder vigente. Pensemos en el Lucio Mansilla Post, Excursión a los Indios Ranqueles, en Eduardo Wilde deberíamos decir, pero acá era Wilde, en Miguel Cané de Juvenilia. Tampoco puedo olvidar acá que mientras en este país nombres como esos practicaban la nostalgia respecto de sus juventudes doradas y producían obras menores, al norte del continente se escribían obras como Las aventuras de Tom Sawyer, de 1876, estoy hablando de Mark Twain, como Retrato de una dama, de 1881, estoy hablando de Henry James, como La roja insignia del coraje, que es del 1895, estoy hablando de Stephen Crane. De algún modo, lo que queda en evidencia es que la energía mitopoética, deberíamos llamarla, de nuestras primeras obras, mitopoética en este sentido es capaz de generar mitos. La energía mitopoética de nuestras primeras obras, a partir de la prosa paranoica del Plan Revolucionario de Operaciones de 1810 y de la ambición del Facundo de condensar una nación entera en un libro, se pinchó al acabar las guerras intestinas. Cuando dejó de estar en función de una ambición política en el más amplio de los sentidos, para ponerse al servicio de un proyecto individual de vida, la literatura argentina implosionó, que es otra manera de decir que se pinchó. Al afrancesarse, al empezar a concebirse a sí misma como un reino autosuficiente, incontaminado por la realidad social y política, se tornó intrascendente, un consumo suntuario. A comienzos del siglo XX, un escritor podía aspirar ya a la notoriedad nacional sin ser otra cosa que escritor. Ya no hacía falta que fuese político o militar. Pienso, cuando digo esto, en el Lugones que se creyó continuador o quiso ser continuador del espíritu nacional que atribuía a Sarmiento y a José Hernández, pero que a partir de esa idea, de esa presunción, produjo textos muy celebrados en su momento, hay que admitirlo, que hoy son ilegibles. Una aberración, lisa y llanamente, literatura en estado de metástasis. Tenés que estar muy confundido respecto de lo que significa narrar para ponerle tu firma, tu nombre a frases como esta. Arriba, en el perfil de las rocas, soslayado por el cierzo que vibraba al rape su cáustica titilación, bajo el alba descolorida aunábase el grupo por el monte. ¿De qué carajo está hablando este hombre? Cualquiera que lea hoy La Guerra Gaucha, que es la novela de Lugones de la cual saqué esta frase al voleo, merece un reconocimiento al masoquista del mes, o por lo menos recetas para garantizarse medicinas psicotrópicas por un año mínimo.
No sorprende que una ofuscación mental como esa haya conducido a la colaboración lamentable de Lugones con el primer golpe militar del siglo XX, liderado por el también impresentable José von Pepe, como le decían en aquel momento, Uriburu. La primera mala palabra que aprendí en casa, recordó Rodolfo Walsh en 1968, fue Uriburu. Tuvimos que esperar a que apareciese Arlt, Roberto Arlt, para que nuestra narrativa volviese a producir algo tan poderoso y singular como el Facundo. Sin proponérselo, el Arlt de Los Siete Locos y los Lanzallamas retomó la mirada conspirativa que estaba en las raíces de la narrativa argentina, tal como la había formulado en sus principios el Plan Revolucionario de Operaciones. Recién a mediados del siglo XX, hace menos de un siglo, y puntualmente a partir del peronismo, volvió a generarse una literatura consciente de estar haciendo política, pero de una forma inversa a la que habían practicado Echeverría y Sarmiento. Ellos produjeron literatura porque aspiraban a moldear el país. Pero gente como Oesterheld y Rodolfo Walsh crearon obras que terminaron por incidir sobre la historia argentina, aun cuando, al menos en sus comienzos, no habían aspirado a otra cosa que producir literatura y nada más. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más. Podrían ser clasificados como pertenecientes a la clase laburante con aspiraciones, que cuando hay exceso de voluntarismo confundimos con la clase media. Es decir, gente por encima de la media en términos intelectuales, pero proletarios si se considera las condiciones en las cuales trabajaban. Como Oesterheld, también Walsh era descendiente de inmigrantes, en este caso irlandeses. El buen pasar original de la familia lo dilapidó Walsh padre, el padre de Rodolfo, en mesas de juego, en caballos, lo cual condujo a Rodolfo y a otro de sus hermanos, menor que él, Héctor, al internado irlandés que le inspiró cuentos maravillosos y devastadores. Tanto Oesterheld como Walsh empezaron labrando territorios que en su tiempo se consideraban paraliterarios, podríamos decir. La historieta, por ejemplo, el periodismo y la literatura de género. Me refiero con literatura de género a esos cuentos policiales a la inglesa que ya atrasaban en 1953 cuando Walsh publicó Variaciones en Rojo. Para ese entonces, para 1953, obras capitales de lo que era la nueva narrativa policial, como Cosecha Roja y El Sueño Eterno, llevaban ya 24 años, 14 años publicados, pero que por entonces eran todo lo que Walsh se consideraba capaz de escribir. Las obras capitales de ambos, El Eternauta y Operación Masacre, no pueden parecer más disímiles. Una habla de una invasión extraterrestre y la otra investiga un crimen real, un crimen de Estado. Y sin embargo, comparten elementos esenciales. Ambas empujaron a sus autores a ir más allá de la mera escritura y a convertirse en coprotagonistas de lo que contaban. En el primer Eternauta, el de 1957-1959, Oesterheld formaba parte de la historia como una pieza más de un recurso narrativo. Era el anónimo guionista de historietas a quien Juan Salvo le contaba su experiencia, todo lo que había sido la invasión extraterrestre, todo lo que había ocurrido entonces, y que al final se decidía a escribirla. Este guionista que escuchaba a Juan Salvo en esa noche interminable de 1959 se decidía a escribir la historia que Juan Salvo le había contado.
Pero en la segunda parte del Eternauta, en el Eternauta 2, que fue publicado en 1976, o sea, con la dictadura ya en el poder y con Oesterheld perseguido viviendo en la clandestinidad, el narrador ya ha dejado de ser solo el narrador. A esa altura, a Oesterheld y al narrador del Eternauta no le alcanzaba con cumplir con su oficio. Para sentirse útil en el marco de la resistencia contra los invasores, necesitaba hacer algo más. En las primeras páginas de El Eternauta 2 se revela que el narrador, el personaje que está ahí escuchando a Juan Salvo, tiene nombre y apellido que coinciden con los del guionista real. El personaje en El Eternauta 2 se llama Héctor Germán Oesterheld. Y este Germán es como el Oesterheld real en todo, a excepción de dos diferencias esenciales. Su rostro no se parece al modelo real, sino al personaje que Solano López había dibujado entre 1957 y 1959. En 1969, sin embargo, el guionista que Alberto Breccia dibujó para la reescritura del Eternauta original era un calco de Oesterheld. Además, el Germán del Eternauta del 76 dice ser un hombre solo. Imagino que Solano López no habrá modificado los rasgos del guionista primigenio para sostener la coherencia entre una versión y otra. Pero de todos modos, el hecho de que los rasgos de Héctor Germán Oesterheld, del Héctor Germán Oesterheld de la versión del 76, no se correspondiesen con su cara verdadera, debe haber sido hecho algo totalmente adrede para no ayudar a facilitar la identificación de Oesterheld a simple vista cuando era un perseguido político. Razón que explicaría además por qué Héctor Germán Oesterheld dice ser ahí un hombre solo, a pesar de que estaba casado y tenía 4 hijas. Es fácil presumir que lo hizo para proteger a aquellos de su familia que aún no habían sido secuestrados o muertos por la dictadura. Pero además, este Germán del Eternauta del 76 no se limita a contar la historia como hacía el guionista que aparecía en el Eternauta original. Acá se convierte en un combatiente más que lucha físicamente a la par de Juan Salvo y de los sobrevivientes, lo cual reproduce la realidad del Oesterheld que escribía en el 76. El guionista que había dejado de ser tan solo guionista para convertirse además en militante político, que trabajaba por la revolución como sus propias hijas. Es decir que en el Eternauta original, la aventura la protagonizaba Juan Salvo y Germán, o sea Oesterheld, se limitaba a narrarla, a contarla. Pero casi 20 años después, Germán se mete de cabeza en la acción y sus mitades, los dos Oesterhelds, participan en simultáneo, con absoluta coherencia. El Oesterheld de la ficción resiste a los zarpos, con Z, zarpos, que eran una versión degradada de los hombres que habían sucumbido al canibalismo, mientras que el otro Oesterheld, el real, resistía a la dictadura, es decir, a los otros caníbales, los que se vestían de verde y de azul. Eso colocó a Oesterheld en una situación extraordinaria, porque todos conocemos muchos casos de cronistas de guerra que escribieron al fragor del combate, o de poetas que produjeron estrofas entre una escaramuza y otra. Pero al menos a mí, no sé a ustedes, si alguien sabe algún caso, por favor chifle,
A mí no me consta ningún caso de un artista escribiendo la continuación de una obra ya legendaria, como era El Eternauta por entonces, en clandestinidad, mientras era perseguido y a su alrededor caían como moscas sus compañeros y hasta sus hijas. Hay un cuadrito, una viñeta, en el que Solano hace un primer plano del ceño de Germán, de los ojos, las cejas y la frente de Germán, o sea, de Oesterheld. Un ceño retorcido por la angustia. El texto dice ahí: el llanto me impide ver nada. Y en la viñeta, el globito muestra a un Germán que piensa, arrasado por el dolor, todos muertos. Eso es lo que ves, la cara retorcida, angustiada de Germán, que es Héctor Germano Oesterheld, en la ficción, además de la vida real, angustiadísimo porque toda su gente está muerta o muriendo. Ahí se diluyen todas las diferencias entre el Héctor Germano Oesterheld de la ficción y el Héctor Germano Oesterheld real. Cuando uno tiene claro qué es lo que ocurrió, lo que ocurría en la Argentina de entonces, cuando uno es consciente de la masacre que estaba teniendo lugar, el dramatismo de esa viñeta excede, y por mucho, los confines de la obra historietística. En El Eternauta 2 estamos en presencia del extraño caso de la obra literaria que dramatiza la historia fáctica, que le confiere a la historia fáctica carne y sangre narrativa en tiempo real. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que
la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Nacida como investigación periodística sobre los fusilamientos del basural de José León Suárez durante la autodenominada Revolución Libertadora, Operación Masacre comienza narrando en tercera persona. Nicolás Carranza no era un hombre feliz esa noche del 9 de junio de 1956. Así comienza. Pero termina en primera persona. Leemos en el epílogo de Operación Masacre: una de mis preocupaciones, ese método me obligaba. Tiempo después hablé con la viuda. Lo que durante el primer tramo del relato era la crónica de un fusilamiento, transicionaba sutilmente, es decir, casi sin que el lector lo advirtiese, hacia la descripción de una investigación desde adentro, narrada por su propio investigador, que así se convierte en un personaje más. Del mismo modo, operan los sucesivos prólogos a las diversas ediciones del libro. Los dos primeros prólogos de Operación Masacre son una suerte de aro del escritor, que necesita dejar muy en claro que no es peronista, pero que de todos modos ha decidido cumplir con su responsabilidad ciudadana al echar luz sobre una injusticia. Pero el prólogo de la tercera edición, que a partir de entonces se convirtió en el prólogo definitivo, ya es una pieza literaria per se, una suerte de making of de la investigación que presenta a uno de los protagonistas del libro ya en el párrafo de apertura. La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual, a fines de ese año, en un café de La Plata donde se jugaba al ajedrez. Se hablaba más de Keres o Nimzovich que de Aramburu y Rojas, y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre era el ataque a la bayoneta de Schlechter en la apertura siciliana. Así empieza el prólogo de la tercera edición, el prólogo definitivo de Operación Masacre. Es decir, antes de que termine el párrafo inicial, ya queda claro que Walsh va a ser uno de los protagonistas del relato. Al meter al narrador en el corazón de la acción, tanto Oesterheld en El Eternauta como Walsh en Operación Masacre hacen uso de un recurso literario, que no por eso deja de tener un subtexto y hasta una intencionalidad política. En primer lugar, porque intenta dar una respuesta honesta, genuina, transparente a la pregunta: ¿quién cuenta la historia? ¿Quién está contando esta historia? En Facundo, un siglo antes, el autor había apelado exactamente al mismo recurso. Ya en la advertencia que abre el libro, que abre Facundo, se dice que quien narra, quien está hablando, quien está contando, es Domingo Faustino Sarmiento. ¿Qué dice Sarmiento en el arranque de la advertencia del autor al comienzo del Facundo? A fines de 1840 salía yo de mi patria, desterrado por lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior en una de esas bacanales sangrientas de soldadesca y mazorqueros. Para, a continuación, contar que en esa instancia
decidió escribir con carbón, con una carbonilla, supongo, o un pedazo de carbón hecho y derecho, en los baños del Sonda, las siguientes palabras en francés. On ne tue point les idées. Lo cual constituye un doble engaño, aunque no adrede, no un engaño deliberado en este caso, sino más bien fruto de lo que podríamos definir como un desliz pre-freudiano. Porque la frase en francés que Sarmiento dice haber escrito con carbón en los baños del Sonda no pertenece al autor llamado Fortuille, sino a Diderot, como aclara Ricardo Piglia. Y además, esa frase es inexacta, no es una cita como corresponde, dado que lo original de Diderot sería on ne tire pas de coups de fusil aux idées, o sea, a las ideas no se las fusila. Y no, bárbaros, las ideas no se matan, como tradujo aquí la crítica liberal. Este desliz de Sarmiento tiene además otra consecuencia. Por lo pronto, disimulaba cuál era entre nosotros el bando que tiene una inclinación más bien compulsiva a los fusilamientos, que no eran precisamente los federales. En último término, esta cita falaz encripta, esconde de alguna manera un aviso en el arranque del Facundo, lo que sería la verdadera advertencia del autor. Es como si Sarmiento dijese: todo lo que van a leer a partir de acá no es exactamente como lo cuento. Porque si bien Sarmiento es honesto al declarar que es él quien va a contar la historia, lo que viene después es equívoco, dado que el autor, dado que Sarmiento, pretende hacer algo que está más allá de su alcance. Pretende encapsular en un libro la totalidad de una nación y arrogarse la potestad de expresar no solo su punto de vista, sino también el de su adversario político. Sarmiento, que claramente todo lo que querría es acabar con Rosas, intenta hacerlo de manera indirecta, porque evita hablar de su enemigo. Dice textualmente: sería agraviar a la historia escribir la vida de Rosas. Pero al mismo tiempo se fagocita literariamente a Facundo Quiroga, casi como si dijese: ya no represento tan solo a la civilización, sino también a la barbarie que es parte de esta nación, lo cual torna prescindible a Rosas. O si prefieren, todo lo que hay que contar de la Argentina, puedo contarlo yo. Ese es el subtexto de lo que Sarmiento dice en el Facundo. Un subtexto que claramente no es cierto, que es una mentira. Tanto el Facundo como el siglo inicial de la literatura argentina están construidos sobre un escamoteo, sobre un acto de desaparición de dimensiones descomunales, la negación de los derechos más elementales, y entre ellos la negación de la voz, de los pueblos nativos de esta tierra, de los habitantes originales de esta tierra en la que hoy vivimos. En toda esa narrativa, en toda la narrativa original, primera narrativa de la nación argentina, o no están los aborígenes, que en ese caso serían nuestros primeros desaparecidos, como sugiere David Viñas en Indios, Ejércitos y Frontera, o bien están reducidos a una condición animal, o sea, prehumana, o sea, no humana. Dice Sarmiento en Facundo que a nuestra tierra, al sur y al norte, acéchanla los salvajes, que aguardan las noches de luna para caer, cual enjambre de hienas,
sobre los ganados que pasen los campos y sobre las indefensas poblaciones. Es decir, los nativos de esta tierra no son gente, son meras alimañas, predadores naturales a los que, por extensión, hay que eliminar como se elimina a las comadrejas, a los pumas. Hay tanta mala leche en el Sarmiento que esto escribe que lo traicionan en simultáneo la geografía, porque en la Argentina no hay hienas, pero también la biología y el lenguaje, porque las hienas no son abejas ni se agrupan en enjambres. Nuestra entera literatura está edificada, construida sobre este presupuesto tácito. Todo lo que escribimos lo hacemos porque antes matamos o como mínimo desplazamos y silenciamos a quienes narraban aquí antes que nosotros. Cuando Oesterheld y Walsh reclamaron su turno de narrar, tomaron ciertas precauciones a la hora de encarar sus obras consagratorias. Primero, aclararon que quien contaba no era una voz omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve y que encarna la verdad histórica, sino apenas ciudadanos individuales, con nombre y apellido. Y segundo, que sus voces no incurrirían en la desmesura megalomaníaca de Sarmiento, que pretendía estar en condiciones de contarlo todo, sino que contarían tan solo aquello que estaban en condiciones de ver y de lo cual podían dar fe. El Eternauta cuenta un hecho que afecta a la humanidad entera, pero lo cuenta desde el punto de vista de un único hombre, Juan Salvo. Operación Masacre cuenta un crimen del Estado puntual, desde el punto de vista del único que lo investigó. A través de Facundo, Sarmiento quiso dar por consumada a la Argentina como hecho literario, con moño y todo. Quiso armar el paquete, decir, bueno, esto es todo lo que hay y esto es todo lo que puede haber. Pero ni Oesterheld ni Walsh compraron esto, creyeron que la Argentina ya estaba hecha. Al contrario. Por eso se concentraron en describir el mecanismo que la perpetuaba como una realidad inacabada, atascada en la misma fase larval. Porque, como decían nuestras abuelas y nuestras madres, para muestra basta un botón. Y cuando contás una conquista y una resistencia, aunque se trate de una extraterrestre y por ende imaginaria, estás contando todas las conquistas y todas las resistencias. Y cuando contás un acto represivo de los que el poder real multiplica para perpetuarse, aunque se trate de un fusilamiento puntual acometido en un lugar ignominioso, también los contás todos. Cuida bien al niño, cuida bien siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530.
La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a... No se puede negar que el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento pesa sobre Operación Masacre como una sombra terrible. Para empezar, estamos hablando de dos obras que fueron escritas en caliente, con el objetivo común de incidir sobre la realidad. Ya dije hace algunos minutos por qué arrancó a escribir Sarmiento. El propósito de Walsh era denunciar el crimen que el poder y la prensa tapaban y emplazar al Poder Judicial a hacerse cargo. A consecuencia de esta relación con hechos que todavía se estaban desenvolviendo, tanto el Facundo como Operación Masacre sufrieron parecidos vaivenes en su destino editorial. Las versiones originales de ambos textos se publicaron en partes en medios de prensa. Cuando llegaron al libro, se les adosaron y quitaron textos. Sarmiento, por ejemplo, metió en la primera edición una introducción, de la que hablábamos hace un ratito, y 2 capítulos nuevos al final. En la segunda edición metió una carta de Valentín Alsina y sacó los 2 capítulos finales que había puesto antes. En la tercera metió el prefacio que Mary Mann había escrito para la edición del Facundo en inglés. Y en la cuarta, que fue la última que Sarmiento en persona supervisó, dejó todo lo que había ido agregando y repuso los 2 capítulos finales que acababa de sacar. Operación Masacre mutó de forma constante entre diciembre del 56, cuando Leónidas Barletta, uno de los miembros originales del grupo Boedo que habíamos mencionado hace 2 semanas, publicó la entrevista al fusilado Libraga, al célebre fusilado que vivía, en su revista llamada Propósitos, y el año 77, en que el fusilado fue el mismo Walsh. Operación Masacre fue primero una sucesión de artículos en la revista Revolución Nacional, después otra serie de artículos en la revista Mayoría, y finalmente se convirtió en libro publicado en esa instancia por la editorial Sigla, que pertenecía al conservador Marcelo Sánchez Orondo. A su vez, el texto del libro fue cambiando con cada nueva edición. Tuvo 3 prólogos distintos, como decíamos, hasta arribar al definitivo que hemos leído todos, que es donde cuenta cómo se gestó el libro. Cada uno de sus prólogos es una crónica de cómo Walsh evolucionó desde un antiperonismo declarado a la aceptación del movimiento como vector principal de la lucha del pueblo argentino por la liberación y la justicia social. En una entrevista de comienzos del 70 que escuchábamos acá mismo hace poquitas semanas, Walsh lo expresa con precisión. No dice ahí soy peronista ante la pregunta que le formulan, ¿no? Dice he asumido al peronismo. La misma precisión expresiva que caracteriza todos sus textos post Variaciones en Rojo. Además, corrigió el texto interminablemente, lo expurgó, añadió y quitó apéndices. La tercera edición, por ejemplo, incluía al final un capítulo que se llamaba Retrato de la oligarquía dominante.
En la cuarta edición lo quitó para reemplazarlo por un capítulo llamado Aramburu y el juicio histórico. Es decir que hasta el último momento, mientras pudo, mientras tuvo vida, Walsh siguió creyendo que podía mejorar Operación Masacre, tunear al libro para convertirlo en una herramienta adecuada a cada nueva situación política e histórica que sobreviniese. La última mejora del libro llegó post-mortem. La edición que yo conservo es del 84, una edición de Ediciones de la Flor, precisamente, cuyo creador y director durante tantas décadas, Daniel Divinsky, murió hace poquitas horas, una verdadera pena. Esa edición del 84, es decir, apenas después de la dictadura, al final agrega, es la edición que tengo todavía, sobre la adaptación del libro al cine, sobre la versión cinematográfica de Operación Masacre, que Walsh mismo había guionado. Y, además, la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, que difundía el 24 de marzo de 1977, cuando lo emboscaron y fusilaron en plena calle. Yo ignoro, creo que todos ignoramos, aun quienes lo conocieron y todavía están vivos, si llegó a fantasear alguna vez con que esa carta cerrase el libro. Pero imagino también que no le molestaría como corolario, que le parecería un corolario adecuado a Operación Masacre. Porque la carta era un documento militante que informaba sobre lo que la dictadura estaba haciendo y la mayoría de los argentinos ignorábamos por entonces. Y culminaba con esa formulación inolvidable: sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en tiempos difíciles. A esa altura, lo recuerdo por las dudas, Walsh también vivía y actuaba en la clandestinidad como Oesterheld. Pero Facundo y Operación Masacre no se ligan tan solo por sus mutaciones editoriales. Algo del espíritu sarmientino acosaba a Walsh, como lo revela la escritura de un capítulo que finalmente tuvo el buen tino de excluir del libro. El capítulo 23, que en las primeras dos ediciones figuraba creo que como intervalo o interludio, cambia por completo el tono que el relato traía hasta entonces y se pone, el tono del Walsh narrador, se pone portentoso. Allí, en ese capítulo, Walsh interpela al basural de José León Suárez como si fuese un personaje más, del mismo modo en que Sarmiento interpelaba al espectro de Facundo en los primeros tramos de su libro. Dice Walsh en ese capítulo: siniestro basural de José León Suárez, leproso de zanjas anegadas, pestilente de moscas gordas y azules en verano, insultado de bichos muertos insepultos, corroído de latas y chatarra, velludo de pastos acervos, último sumidero del mundo. Mira la carga que te traen. Hasta ese punto, Walsh venía narrando Operación Masacre en un tono que hay que calificar de moderno comparado con lo que era tanto la prosa literaria como la periodística del momento. Un tono preciso, económico, filosísimo. Pero el del capítulo 23 es un Walsh que parece haber advertido que la narración que llevaba adelante podía llegar a ser algo más que un texto de denuncia o una investigación. ¿Y si estaba en condiciones de reivindicarse también como un texto literario? En esa instancia, el texto parece sugerir que Walsh consideró la posibilidad de modificar el tono que traía hasta entonces, como si dijera
Esto es para que vean que además de escribir una prosa eficaz y cortante, también puedo expresarme como un escritor hecho y derecho. Cosa que intentó en ese capítulo, aun al riesgo de comprometer la novedad que traía a la narrativa argentina, al pecar fugazmente de una ambición digna de ser calificada como sarmientina. Con la primera edición en la calle, Walsh toleró como pudo el hecho de que el libro no obtuviese el impacto que había soñado, ni en los tribunales, ni en la prensa política y cultural, ni en las páginas policiales. Ese resultado parecía haber confirmado la desconfianza que solía tener respecto de los mestizajes. En una carta de mediados de los años 50 a Donald Yates, un académico y escritor norteamericano, Walsh abominaba de la novela negra. Decía: no la toleraremos dentro de la novela policial porque equivale a una hibridación de géneros. Resulta una combinación algo excesiva. Se ve que todavía creía que el policial genuino era el original, el del enigma que era un juego mental y no un drama que ponía en escena lo esencial de la condición humana, incluyendo sus dimensiones sociales y políticas. Tal vez el punto de inflexión tuvo lugar en el 64, cuando terminó de escribir el cuento Esa mujer, ese cuento que muchos consideran el mejor cuento de la historia de la literatura argentina. 1964, después de escribir Esa mujer, cuando quizás comprendió que lo que había hecho, es decir, transmutar un reportaje sobre el destino final del cadáver de Eva, algo que había nacido con una intención claramente periodística, en una ficción, estaba bien y tenía sentido. No era del todo periodismo y a la vez era una ficción llena de verdades codificadas. Se trataba de una materia nueva que podía combinar lo mejor de los dos mundos y llegar más lejos que ambos por separado. Ese mismo año del 64, reescribe Operación Masacre por primera vez. Y durante la segunda reescritura, que culmina en el 69, la cordura prima al fin y el capítulo 23 va a dar al tacho de basura. Se habría convencido, imagino, de que tal vez no había nada de malo en los híbridos en materia de género y que su librito podía tener un valor extra más allá del documental, más allá de la denuncia. A esa altura, Operación Masacre calificaba ya como una obra que, mientras engarzaba con tradiciones de la narrativa argentina, el libro anfibio, que en este caso no es solo crónica, pero tampoco solo ficción, la temática conspirativa y por ende paranoica, y por ende podía presentarse como lo nuevo, como el alumbramiento de una literatura post-borgiana, post-Borges. Porque el límite de la literatura borgiana lo expresó el mismo Jorge Luis en 1973. Yo, dijo Borges a Fernando Sorrentino en esa época, no puedo imaginarme a un peronista. El tipo que podía imaginar a un hechicero de tiempos inmemoriales, a Marco Flaminio Rufo, a un vikingo, a Shakespeare, al detective Lonrod, a una mujer violada, a la Lef, no tenía resto para imaginar a un peronista. Pero Operación Masacre le reveló a Walsh que no solo podía imaginarlos, también podía sentir con ellos.
Mi primer recuerdo consciente de Walsh data de septiembre de 1984, cuando Horacio Berbisky publicó una apreciación de su viejo amigo, colega y comilitante en el segundo número de la revista El Periodista de Buenos Aires, donde él había comenzado a trabajar y yo también. Allí, en ese texto de Horacio Berbisky, Horacio recordaba que Piglia se había planteado lo siguiente en la novela Respiración Artificial: ¿quién de nosotros escribirá el Facundo? A continuación, Horacio arriesgaba su propia respuesta. Operación Masacre es nuestro Facundo, nuestro Martín Fierro. Releía hoy el texto de Horacio después de mucho tiempo, y por eso me pregunto ahora si toda esta reflexión que vengo atravesando desde hace semanas y que todavía no concluye, no se deberá a mi necesidad de comprobar personalmente que Horacio tenía razón, que era verdad que Operación Masacre era todo eso, el Facundo, nuestro Martín Fierro y algo más. Lo que queda cifrado en las últimas palabras de su alocución, del texto de Horacio Berbisky de septiembre de 1984, allí donde dice que Operación Masacre es, además de eso, además de nuestro Facundo, además de nuestro Martín Fierro, una incursión solitaria al futuro, ese mismo futuro que hoy habitamos. Con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar.
para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Donde recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro, a la comunión. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Viernes 15 y viernes 22 de agosto a las 21. Hasta Trilce. Masa 177 Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita AM530. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Antes, cuando todavía no había nada, solo existía el silencio. Entonces llegó Big Bang, la música del universo. Big Bang, la diferencia entre estar vivo y existir. Big Bang, con Marcelo Figueras. El teatro de la mente. Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas formalmente a este programa, a este teatro de la mente que pretende ser Big Bang aquí en la radio de Evo, en la radio de las Madres, todos los viernes a última hora. Tenemos un ratito por adelante todavía, en el cual vamos a cumplir con la palabra empeñada la semana pasada y lo vamos a tener a Bruno acá homenajeando a Ozzy Osbourne, que murió la semana pasada y al cual no le habíamos podido rendir el homenaje correspondiente. Así que escuchemos un poco más de música y venimos con Ozzy y con Bruno. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a AM530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje.
Esto que acabamos de escuchar es una canción que se llama Starbuster, de un grupo que se llama Fontaines DC. Es la canción que forma parte de la secuencia de títulos de una serie buenísima que se llama Mobland, que está en Paramount, y que protagonizan Tom Hardy y Helen Mirren, dos grandes actores, grandísimos actores. Pero bueno, vamos a cumplir con la palabra empeñada. Este es el momento en el cual yo me levanto y cedo el trono, y el trono le corresponde a la generación más joven, que va a homenajear a Ozzy Osbourne. Me levanto y cedo mi asiento. Antes de empezar con esto, quiero decir que se siente muy raro estar en este lugar y que vos estés en el costado, pero... Bánqueselo, señor. Durante la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra fue bombardeada muchas veces. En ese momento, nadie se imaginaba que entre una sirena y otra estaban haciendo la gente que cambiaría el rumbo de la música, más concretamente del metal. Estamos hablando en esta ocasión de John Michael Osbourne, nacido en 1948 en Birmingham, hijo de una familia pobre, un pibito tímido a quien lo asustaba la idea de la muerte súbita. De hecho, una de las anécdotas que cuenta Ozzy cuando se refiere a este momento de su vida, habla de cómo de chiquito iba y mientras el padre dormía le iba haciendo así con el dedo para despertarlo, y el padre lo correría y lo cagaría a pedos porque lo despertó y al día siguiente se tenía que levantar temprano e ir a laburar. Pero Ozzy tenía como bueno, John en este momento, porque todavía no era Ozzy, tenía como método de defensa personal el uso de la comedia. Este pibito, John, un día a sus 14 años, escuchaba la radio caminando por la calle cuando se topó con una canción llamada She Loves You. Imagino que le suena conocida. El éxtasis que generó le despertó el afán de hacer música, o puesto en sus propias palabras, le entregaron la semilla a partir de la cual lo haría él mismo. A sus 16 años, John no conectaba con el colegio. La burla y el maltrato al que se lo exponía por su dislexia lo llevó a decidir abandonarlo. Vagó por distintos trabajos, entre ellos uno que elijo destacar particularmente, es un matadero, donde al asomar nomás lo asqueó el olor nauseabundo de la carne. Le preguntó a uno de sus compañeros: ¿hace cuánto tiempo trabajas acá? A lo que éste le respondió: hace 35 años. Estoy por retirarme, me van a dar un lindo reloj de oro. A lo que John replicó: si quisiese tanto ese reloj de oro, iría a la joyería y rompería la ventana con un ladrillo. No sorprende que haya intentado una carrera criminal. Admitió bastante tiempo después que era pésimo, pero que se conformaba con que lo atrapasen para que los bad guys de su barrio lo supiesen y respetaran por ello. Un día le salió el tiro por la culata y se cumplieron sus temores. Más tarde recordó: cuando estás en un lugar lleno de gente, es algo educacional. Ellos no quieren matarte, solo quieren cogerse a un jovencito de pelo largo. 6 semanas más tarde, cuando salió, tenía muy claro que no quería volver. Entonces recordó su pasión, aquel éxtasis que le había generado esa primera escucha de una canción de los Beatles. Rogó a su padre para que le diera un cheque por 250 libras, que terminó usando para ir al local de instrumentos que frecuentaban los músicos en Birmingham. Imagínense, pero segunda mitad de los 60s.
y se compró un micrófono Shure, un soporte y un amplificador. En ese mismo local colgaba un cartel que decía: Ozzy Sig, necesito una banda, tengo mi propio equipo. En ese mismo local, un rato más tarde, sería el mismo donde los miembros de Black Sabbath terminarían entrando y viendo ese cartel, pero ahí llegó a eso. John, que ya para esta altura podríamos llamar Ozzy, no estaba convencido de ser un buen cantante. Qué equivocado que estaba, realmente. Pero tener tu propio equipo facilitaba que lo convocasen. Los chicos de la clase trabajadora de Birmingham ignoraban lo que les estaba a punto de venir. Literalmente los pelos de punta. Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward. Imagino que les suenan familiares. Estos tres entraron en el negocio de instrumentos y vieron el cartel. Tony dijo: yo conozco un Ozzy, pero dudo que sea él. Imaginen su sorpresa cuando tocó la puerta y lo recibió ese mismo Ozzy. ¿Ese Ozzy canta? ¿Desde cuándo? Ozzy había ido al colegio con Tony, pero era un año más chico. Unos cuantos años después, en el documental que voy a mencionar posteriormente de nuevo, The 9 Lives of Ozzy Osbourne, Tony confesó que conectaron rápido con Ozzy porque sabía cantar blues. Los primeros ensayos de lo que sería Black Sabbath empezaron siendo jams de blues en 12 compases. De esas improvisaciones salían los riffs de guitarra que terminaban convirtiéndose en canciones. Ensayaban en un centro comunitario que quedaba frente al cine. Y atentos a este dato, que es importante, porque a raíz de esto, Tony Iommi se hizo la pregunta que terminó definiendo la próxima década. ¿No es peculiar que la gente pague para ver películas de terror? Lo que condujo a la respuesta automática: ¿por qué no empezamos a hacer música de terror? En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com
Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3000. El éxito absoluto, como ya se podrán imaginar, con la salida de Paranoid, Masters of Reality, Volumen 4, etc. Ahora, como esta parte asumo que ya todos la tenían un poco más clara, permítanme saltar un poco más en el tiempo para remarcar particularmente un par de detalles que me parecen justamente importantes para entender a Ozzy Osbourne como figura, como ser humano. En 1979, a causa de su problema con el abuso de sustancias, fue despedido de Black Sabbath. Ese mismo año murió su padre y se divorció de su esposa, madre de sus primeros hijos. Perdido y deprimido, fue el aliento de una joven llamada Sharon Arden. Si se llama Sharon, se pueden ir imaginando quién es, lo que lo impulsó a grabar un disco en solitario. Y para hablar de la carrera en solitario de Ozzy, me es imposible no mencionar a Randy Rhoads, quien fue el guitarrista de Ozzy durante su etapa solista, durante la primera etapa de su carrera solista, hasta 1982, donde falleció. Uno de los riffs más icónicos de guitarra que se pueden identificar al toque de la autoría de Randy Rhoads es Crazy Train o Mr. Crowley, por ejemplo, los primeros dos discos por lo menos. En 1982, tras concretarse su divorcio, Ozzy y Sharon se casaron. Para 1985 ya tenían 3 hijos, Amy, Kelly y Jack. A comienzos de este siglo... No, mentira, perdón, me equivoqué. A comienzos de los 2000, cuando ya los hijos tenían una edad, se comenzaría a transmitir el reality The Osbournes, que trataba sobre Ozzy como padre de familia en su casa en Beverly Hills. Entonces, imagínense ustedes, principios de los 2000, a el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, aquel tipo que le arrancó la cabeza a un murciélago en un recital,
Aquel tipo que durante una junta para conocerse con los directivos de la discográfica que lo estaba publicando, le arrancó la cabeza a una paloma que era originalmente un símbolo de paz, a ser un padre de casa. Obviamente al estilo Ozzy, por supuesto, pero era él mostrando su lado más vulnerable. A lo que quiero llegar mencionando el reality, porque si bien es entretenido un rato, no es lo que te ayuda más que nada a entender a Ozzy Osbourne como figura, es a todos los problemas que tuvieron que afrontar durante la realización del programa. Sharon Osbourne, durante la transmisión del programa, luchó contra un cáncer de colon que afortunadamente logró vencer. Pero esa tensión hizo que Ozzy consumiera alcohol por primera vez en mucho tiempo. Mientras promocionaba en Inglaterra su single Changes, reversión del clásico de Black Sabbath, Ozzy sufrió un accidente en cuatriciclo y se rompió 8 costillas, la clavícula y una vértebra del cuello. Kelly Osbourne, la hija con la que hacía esta nueva versión de Changes, habló de ese momento en el documental, ya mencionado anteriormente, The 9 Lives of Ozzy Osbourne, donde dijo: yo estaba en un programa de televisión promocionando el single cuando veo a un policía entrar al estudio y quedarse esperando junto a la cámara. Al principio pensé, mierda, me van a arrestar. Cuando vino el corte, el policía me llevó a una habitación y me dio un teléfono. Dijo, es tu mamá. Ella estaba haciendo quimio en ese momento y me dijo, necesito que te sientes. Tu papá sufrió un accidente, no sabemos lo que está pasando, necesito que vayas con él. En ese momento, para ubicarlos geográficamente, Sharon estaba en Beverly Hills y Ozzy estaba internado en Londres. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes.
Somos Radio. AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Respecto a su vida en familia, los Osbournes dicen que todo siempre fue blanco y negro. Cuando estaban en un buen momento, vivían preguntándose, ¿y ahora qué va a pasar? Después del reality vinieron 13 años de paz, con un Ozzy que seguía haciendo giras, incluso después de los 70, reuniéndose con Black Sabbath y sacando discos. En 2018 le diagnosticaron Parkinson, pero a pesar de eso no bajó los brazos. Dio conciertos hasta que llegó la pandemia, Cuando el miedo se evaporó, Ozzy confirmó que su salud no le permitiría volver a los escenarios. Aún así, sigue en contacto con sus fans gracias al podcast de la familia Osbourne, que se mantuvo vigente desde el 2018 hasta no hace mucho. Porque, sí, si no se dieron cuenta hasta ahora, su más grande amor, lo ha dicho él mismo, siempre fue su público. En 2025 se anunció el último concierto de Ozzy, solo y con Black Sabbath. Tuvo por excusa la recaudación de fondos para la lucha contra el Parkinson, causa que promovió durante su último tiempo en este planeta. Siempre incitó a vencer el miedo de preguntar sobre la enfermedad, ya que es común que la gente no sepa mucho al respecto. Escribiendo este texto me hice el comentario a mí mismo diciendo, qué loco, ¿no? El tipo que inicialmente se hizo la pregunta de ¿por qué no hacer música de terror? Ahora estaba incitando a la gente a que perdiese el miedo. Volviendo al evento, contó con la participación de bestias como Steven Tyler, quien también está retirado y, déjenme salirme un segundo del texto, hizo una gran performance, Chad Smith y Tom Morello, entre otros artistas que reconocían lo que había significado para ellos. Es algo parecido a lo que los Beatles significaron para Ozzy. Imagínense que tu despedida sea tan grande que todos los músicos desde el comienzo de tu carrera hasta la actualidad se hayan reunido a tocar únicamente, incluso gente que nunca tocó con vos en tu vida. Ese es el nivel de influencia de este tipo. Pero bueno, llegando al gran final del evento, la canción con la que se despidió fue Paranoid, que los Black Sabbath compusieron en el último minuto para completar su segundo álbum y terminó dándole nombre al mismo. El martes 22 de julio, 17 días después de ese show, llegó la noticia que nos dejó con un sabor amargo. Ozzy Osbourne, la estrella del metal, había muerto a sus 76 años. Ese día, en Argentina al menos, estuvo nublado. Durante el transcurso de esa semana, yo, que jamás me consideré el mayor fanático ni de Ozzy ni de Black Sabbath, me sentí particularmente triste. No entendía por qué, hasta que mi padre, la persona que me cedió este espacio, me dijo, ¿por qué no escribís algo sobre Ozzy?
a lo que yo acepté inmediatamente. Necesitaba encontrar una respuesta a esta tristeza casi injustificada. Encontré la respuesta mientras investigaba para escribir esto. Ozzy Osbourne es uno de los seres humanos con los que es más fácil empatizar en Hollywood. Ahora, si lo piensan, Ozzy siempre dejó ver sus lados más vulnerables, nunca escondió sus errores como persona, siempre se admitió equivocado y siempre supo redimirse. Y ahora, si me permiten, les hago una pregunta yo a ustedes. ¿Con quién empatizarían más? ¿Con el rockero misterioso, con una sensibilidad de dudosa procedencia? ¿O con el tipo de la clase baja que armó una banda de rock y pasó de estar en el barro a estar en la cima de la montaña? Un tipo que sufrió accidentes, luchas contra las adicciones, un tipo que sobrevivió a que 2 de sus hijos entren a rehabilitación constantemente a causa de una lucha contra las adicciones, teniendo apenas 20 cortos. Es obvio que Ozzy es un ser humano con el que es fácil empatizar, porque sabemos quién es y jamás escondió quién era. Ahora que logré hacer mi duelo, me gustaría dejar un mensaje que considero que particularmente le vendría bien a un sector importante de mi generación. Tomemos esto que nos dejó Ozzy, levantémonos, encontremos algo que nos genere un éxtasis como a él lo que le significó la canción de los Beatles, y sigamos hasta el final, como él. Vivamos a lo grande, dejemos huella, no bajemos los brazos. Gracias, Ozzy, nos vemos del otro lado. Siempre, siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com.
Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir,